Boreal Televisión presenta. Saludos amigos, ya estamos de regreso con ustedes en la presentación de Realidad en Contexto por Boreal Televisión. Muchos temas, muchos acontecimientos importantes que vamos a compartir con todos ustedes aquí en su programa Realidad en Contexto. Ha estado lloviendo mucho a nivel de la región del Cibao. Las condiciones del clima están muy agradables, aunque cuando se hace un análisis de la lluvia caída, hay sectores de la población que se benefician y hay otros que son sensiblemente afectados. ¿Cuáles son esos? Bueno, los que han edificado vivienda en zonas vulnerables, riberas de ríos, cañadas, terreno proclive a deslizamiento de tierra, y así sucesivamente. Pero en este país hay leyes que regulan los asentamientos humanos, ¿verdad? Asentamiento humano en lugares como esos. Sin embargo, la gente siempre lo hace, porque la planificación del desarrollo urbanístico de los pueblos en mi país lo determina la gente, lo determina el ciudadano común. Y por eso es que usted ve que las poblaciones crecen hacia donde dicte el capricho de la gente. ¿Sí? Y los ayuntamientos que tienen un departamento de planeamiento urbano que no funciona. No funciona. Departamentos de planeamiento urbano que no planean nada. No organizan nada, que es quien debe planificar a futuro, a corto, mediano, largo plazo, hacia dónde debe dirigirse el desarrollo, el crecimiento de la población. Por eso existe como departamento, no para que existan ahí una gran cantidad de empleados que solo cobran sueldo. Por eso nuestro país siempre hay tanto déficit económico, porque aquí hay mucha gente cobrando y no justifican el salario. Pero si los departamentos de planeamiento urbano de las alcaldías del país, de los ayuntamientos, funcionaran en la dirección que lo concibe la ley, tuviéramos un país organizado. Menos desastre humano, menos pérdida de vida de seres humanos cuando se produce un desastre natural. Menos. Pero resulta que aquí ni siquiera las áreas protegidas, ni siquiera las áreas que los ayuntamientos han reservado como área verde para ellos, el ciudadano respeta y lo hace muchas veces al amparo de esos ayuntamientos que le hacen unos supuestos contratos de arrendamiento de terreno. Y esa persona mantiene una posesión ahí, en ese terreno que posiblemente está bien cercano a la ribera del río, arroyo, cañada, pero le está pagando un contrato de arrendamiento al ayuntamiento, que a futuro podría ser entonces el titular de esos terrenos. Así ha evolucionado nuestro país a lo largo de los años, y por eso entonces tantas pérdidas de ajuar cuando se produce una inundación, un desbordamiento de una cañada, de un río, viviendas que se van río abajo, seres humanos que son arrastrados precisamente por falta de planificación. ¿Usted me entiende? Falta de planificación del gobierno y de la autoridad local. ¿Cuál es la autoridad local? El ayuntamiento.
Sí, es el que tiene más cercanía con el ciudadano. Es el que está de la mano con las comunidades, con los municipios, en una determinada demarcación territorial. Es ese que está de la mano con los municipios. Y como es él el que está de la mano con los municipios, es quien tiene que darle respuesta inmediata a la problemática de soluciones y seguridad a los habitantes. ¿Usted me comprende? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Lo que pasa es que vivimos en un país donde todo el mundo está como chivo sin ley. ¿Sabes lo que es un chivo sin ley? Chivo sin ley es cuando todo el mundo actúa conforme a su voluntad, conforme a su deseo. Es lamentable que estas cosas ocurran o que haya que decirla, pero es así. Es así. También, señores, tenemos que decir que intervienen a Bank America, un banco que apenas tenía el 13% de los activos del sistema financiero nacional. Hacía tiempo que no se hablaba de colapso de bancos en el país, no se hablaba de situaciones como esa, pero imagínense, y además porque pensábamos que ya teníamos un sistema bancario blindado completamente. Ese blindaje no existe. Y la quiebra de una institución financiera, de un banco, afecta directamente a los ahorrantes. Mire, aquí quebró una institución bancaria llamada Banco Peravia, que todavía los ahorrantes no saben dónde está su dinero. No saben dónde está su dinero. Y en la crisis que se llevó de paro una gran cantidad de bancos en este país, donde estaba ahí el Banco Intercontinental, el llamado Baninter, que tenía un despliegue de publicidad que cualquiera se confundía con ese despliegue publicitario que tenía ese banco. Sin embargo, era un antro de corrupción desde el Estado. Había corrupción. El Baninter con el Estado y el Estado con el Baninter. ¿Qué resulta? Que al final quebró. Y con él se fue Bancrédito y se fueron otros bancos más, que afectaron de manera sensible la economía dominicana. Y que el presidente del momento, Hipólito Mejía, tuvo que tomar decisiones rápidas para devolver el dinero a los ahorrantes de esos bancos, o parte del dinero a los ahorrantes de esos bancos, que yo no sé si lo han devuelto todo, pero en ese momento todo ese déficit bancario, todo ese colapso bancario que tuvo el país, recayó en los hombros de nosotros, de los ciudadanos, que somos lo que finalmente terminamos pagando todos los desastres que se producen en este país. Dijo Hipólito Mejía que fue la decisión más acertada que tomó, y todavía cuando se fue del poder siguió diciéndolo. No sabemos quién tiene la razón. El dueño, el presidente de Baninter, tuvo preso, Ramón Báez Figueroa. Se le incautaron todas sus empresas, hasta medios de comunicación que tenía, periódicos, canales de televisión, emisoras de radio y muchos otros medios de comunicación, cable, sistema de cable, ¿sí? Y todo eso fue como consecuencia de la crisis bancaria que vivió el país en ese momento. Toda esa crisis que vivió la sociedad dominicana, que se lo debemos a eso. Y ahí un presidente que siempre dijo que fue la medida más saludable. INAVIE inició el pago a los suplidores del desayuno escolar, del almuerzo. INAVIE ha sido el ojo del huracán en los días que han transcurrido,
y fuerte cuestionamiento en torno a esta institución que prácticamente se dice, por ahí se llevó la corrupción, miles de millones de pesos que se llevaron funcionarios de la pasada gestión y que, conforme a las investigaciones que se han hecho, también hay funcionarios de la actual gestión de INAVIE que están involucrados ahí. Bueno, han cuestionado al ministro de Educación, al licenciado Furcal, ¿verdad? Roberto Fulcar, el señor Fulcar, lo han cuestionado profundamente. Y Fulcar se ha estado defendiendo, incluso están involucrando a una persona que aparece como suplidor en el INAVIE del desayuno escolar, que lleva el mismo apellido del ministro Fulcar, y ahí está el detalle, así las cosas, y esto merece ser investigado a profundidad, porque si estamos en un momento de transparencia, camino a la ética, un gobierno ético, como ha dicho Luis Abinader, y vamos camino a sancionar a todo aquel servidor público que se sirva de manera personal de los recursos del Estado. Entonces, en INAVIE hay que actuar en consecuencia. El caso es que el ministro Fulcar ha dicho que es prácticamente para enlodar su imagen, para enlodar su figura. Y han salido varias personas contradiciendo el vínculo de consanguinidad, de familiaridad de Fulcar con el funcionario, con la persona, con el suplidor, que están en este momento imputándole corrupción también. Así es que Fulcar se ha defendido y han salido otras personas con el mismo propósito de defender al ministro de Educación. Así las cosas, y esperamos que se haga justicia. República Dominicana pondera la creación de una entidad espacial represente a la ONU. Vamos a hablar de este tema luego de la pausa. Regresamos en breve.